¿A qué es igual la negación de cero? A ver, primera cosa importante que usted debe ver es el operador. ¿Cómo yo sé que es la negación? Precisamente por su operador. Ahora, ¿cómo funciona la negación? Pues sencillo, lo que me hace es cambiar este valor de acá. No olvidando de que acá solamente vamos a tener o ceros o uno, o falso o verdadero, nada más. O es de día o es de noche, o es blanco o es negro. Entonces, ¿a qué es igual la negación de cero? ¿Qué es lo contrario del número cero? ¿Qué es lo contrario de algo falso? Pues es algo verdadero. Por tanto, la negación de cero es igual a uno, profesor. Y ahí está. Tenemos nuestro primer operador. ¿Qué pasa si yo te pregunto a qué es igual la negación de uno? ¿A qué es igual la negación de uno? Pues lo mismo. ¿Qué pasa si yo niego algo que es verdadero? ¿En qué se convierte? Pues en algo falso, es decir, en un cero. Y de esa forma ya tenemos a este primer operador. Y se da cuenta, tenemos todos los ingredientes que se necesitan para poder ver los operadores lógicos. ¿Ok? Alguien levantó la mano. Ojo, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo levantando la mano, que yo les hago que expresen su punto de vista, ¿no? María parece que quiere hablar. Si alguien tiene una duda por el chat, también puede hacerlo, ¿no? Vamos a ir paso a paso en esta clase para que usted no se pierda por ningún momento y que pueda comprender. ¿Ok? Ahí creo que ya Profe, puede ¿qué hablar. le podemos cambiar solo por cero y solo por uno? Exacto, es que acá la lógica matemática solo tiene dos valores, el cero y el uno. Ya váyase un poquito, digamos que olvidando el sistema que nosotros utilizamos, en el cual teníamos números del cero al 9, ¿verdad? Cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y a partir de eso teníamos otros números. Acá es hasta más sencillo porque solamente vamos a tener cero y uno, solamente esos dos números. Sin olvidar de que el cero representa algo falso y que el verdadero o el uno representa algo verdadero, ¿no? Cero algo falso, el uno representa algo verdadero. O sea, es los únicos dos números que vamos a tener acá. Y es hasta más sencillo, como les digo, porque solamente son dos números, cero y el uno. Entonces, ¿qué pasa si yo niego algo del cero? Si yo niego el cero, eso se convierte en lo contrario. Es decir, como si tiene solamente el cero y solamente se tiene uno, lo contrario de cero es uno y lo contrario de uno es cero. No hay más, no hay más. Entonces, es hasta más sencillo y de hecho es el operador más sencillo porque solamente funciona de esa forma. Cambia el valor de verdad. ¿Ok? Exacto, siempre van a tener estos términos. Ojo, también pueden encontrar en otros libros, ¿ok? La representación mediante su letra de verdadero o su letra de falso. Cualquiera de las dos, pero más utilizada es esta representación, utilizando ceros y unos, ¿ok? Cero es cuando algo es falso y uno es cuando algo es verdadero. ¿Ok? Entonces acá vemos lo mismo. ¿Qué pasa si yo niego algo que es verdadero? ¿En qué se convierte, profesor? Pues en lo contrario. ¿Qué es lo contrario de verdadero? Pues falso. Lo mismo acá. ¿Qué pasa si yo niego algo que es falso? Pues se convierte en lo contrario de falso es verdadero. Así de sencillo. Entonces, aquí tenemos las dos representaciones que se pueden utilizar, pero más se utiliza la que tenemos en la parte de acá. ¿Alguna pregunta hasta allí? Que igual con mayor detalle lo puede encontrar esto en la clase que se dio el día martes, que ahí está más explicado. Simplemente este es un resumen, un repaso para que no se vayan olvidando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, sigamos entonces. Ya también hicimos ejercicios, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver después. ¿Ok? Hicimos ejercicios y eso ya lo podemos ver después. ¿Ya? Luego, el siguiente operador que vimos fue la conjunción. Lo mismo, en cada operador que nosotros vayamos a ver, vamos a tener tres ingredientes o tres temas o tres conceptos fundamentales, que son el símbolo, su palabra clave y su funcionamiento. Todo ese tipo de cosas, por si acaso, lo pueden encontrar en en la segunda tablita que les pasé. Ahí está todo resumidito. ¿Ok? Entonces, primer cosa de la conjunción, pues su símbolo. ¿Cuál es su símbolo? ¿Quién me dice cuál es el símbolo de este operador? ¿Cuál es el símbolo de este operador? Perfecto, es una V invertida, ¿no? Una V pequeña invertida. Esa es la forma en la cual nosotros vamos a encontrarle en un lenguaje formal a la conjunción. Es decir, si nosotros vemos una V invertida, ya sabemos que se trata de una conjunción. ¿Cuál es la palabra clave o cuáles son las palabras claves de esta conjunción? Es decir, ¿cómo nosotros lo vamos a identificar cuando tengamos oraciones o párrafos o un texto de manera general? El y, muy bien.
el pero, ¿ok? Más utilizado es el y, ¿verdad? Pero también hay otras palabras como el pero, el sin embargo, el más, o los signos de puntuación como es la coma, el punto y coma y el punto. Y por último, tenemos lo que es el funcionamiento. Y el funcionamiento me lo da la tabla de verdad. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de verdad que nos va a permitir hacer las operaciones en base a este operador. ¿Ok? Si yo les pregunto, viendo la tabla nada más, ¿a qué es igual uno conjunción con uno? Viendo la tabla nada más. ¿A qué es igual uno conjunción con uno? Lo mismo que expliqué en la clase pasada, tal vez sí dice profesor, ¿y qué es esa tabla? Pues es lo mismo como cuando nos enseñaban una tabla de multiplicar, ¿verdad? Teníamos, por ejemplo, acá los multiplicando, ya que teníamos el resultado final. Te decían, a ver, ¿a qué es igual? Y comenzaban a tomarte la tabla. ¿A qué es igual 2 por uno? Entonces 2 por uno es igual a 2, profesor. ¿A qué era igual 2 por 2? 2 por 2 era igual a 4. ¿A qué era igual 2 por 3? 2 por 3 es igual a 6. ¿A qué es igual 2 por 4? 2 por 4 es igual a 8. El mismo mecanismo, el mismo concepto, vamos a aplicarlo acá en esta tabla. No se olviden que son operadores similares a los que usted ya vio en la escuela. Entonces, de la misma forma, nosotros vamos a interpretar esa tabla. Las dos primeras columnas van a representar, digamos que los valores de las operaciones. Y en la última columna, la que está en el lado derecho, vamos a encontrar el resultado de esa operación. Es decir, que ni siquiera es necesario que usted se la memorice, simplemente vea la tabla y usted ya sabe cuál es el resultado. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le pregunto a qué es igual 0 conjunción con 1? Simplemente viendo la tabla, nada más. 0 conjunción con uno, profesor, mire, aquí está cerquita, aquí está al ladito. Pues no, usted ya nos dijo que acá tenemos el resultado. Así, digamos que está la polla que nosotros podemos ver. Perfecto. 0 conjunción con uno es igual a 0. Perfecto. ¿Qué pasa si yo le pregunto 1 conjunción con uno? ¿Ok? Muy bien, lo que le enseñé en la clase pasada es como un truquito, ¿verdad? Es como cambiar este símbolo, ¿verdad? El que está acá de la conjunción, básicamente como un producto, es decir, producto común y silvestre, que usted ya lo sabe. Por ejemplo, profesor, uno por uno facilito, eso es igual uno por uno, ¿ok? Lo que pregunté antes, aquí era igual, por ejemplo, 0 conjunción con uno. Usted mentalmente, en su imaginación, profesor, no me complico la vida, en vez de visualizar el símbolo de la conjunción, yo mentalmente, especie de, digamos que de tips o de truco, yo como que le pongo aquí en la multiplicación y efectúo la multiplicación. El producto 0 por uno facilito, aquí está, es igual a 0. ¿Ok? Y de esa forma, como te digo, viendo la tabla o memorizándote la tabla, pues trabajar con este funcionamiento de este operador. Ahora también les di un truco adicional, ¿verdad? Aquí está, lo que está de color verde. Si existe al menos un cero, es decir, un valor falso, el resultado será falso, es decir, será cero, que es lo que acabamos de interpretar en este momento. Si yo le pregunto a qué es igual cero, conjunción con uno, profesor, ya tenemos tres formas de verlo. Primera, profesor, viendo la tabla. Segundo, cambiando ese símbolo de la conjunción, que es lo nuevo que estamos viendo, por un símbolo de multiplicación normal y efectuamos ese producto. Y la tercera forma, que es la que más me gusta a mí explicar, es la siguiente, que es lo que se ve también en la parte de pensamiento computacional en los de ingeniería. Si yo tengo al menos un cero, que es lo que tengo acá, si se dan cuenta, tengo al menos un cero, el resultado automáticamente será cero. ¿Sí se da cuenta? Exacto. Si existe al menos un cero, el resultado será cero. ¿Ya? Es como cuando yo les decía, por uno pagan todos. O sea, si ya hay un cero, ¿ya? El resultado se hará cero. ¿Se acuerdan? Ahí está. ¿Ya? Y eso es lo que vimos en ese segundo operador. ¿Ok? Si existe al menos un cero, el resultado será cero. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de los que ya vimos la clase pasada. Por ejemplo, ¿a qué es igual? ¿Ya? Uno conjunción con uno conjunción con cero. Véalo de esa forma. Si quiere, vaya a la tablita que le di, véalo, la forma de interpretarlo. Ni siquiera apréndase esa tabla, no es muy recomendable porque está un poco limitada. Simplemente básese en la parte de la descripción, creo que está en la tablita, o la forma que ya le acabé de explicar. Entonces, profesor, yo tengo uno conjunción con cero. ¿Qué es lo que me voy a preguntar? Como estoy hablando de la conjunción, si ven el símbolo, la conjunción, una B invertida, lo que yo voy a ver es
si encuentro o si tengo al menos un cero. Le pregunto, ¿tenemos al menos un cero? Sí, ¿verdad? Acá lo tenemos. Por culpa de ese cero, el resultado se hará cero. ¿Ok? Por culpa de ese cero, el resultado será cero. Basta con que exista al menos un cero para que el resultado se haga cero. Por ejemplo, ¿qué pasa en cambio si tenemos uno, conjunción con uno, conjunción con uno, conjunción con uno? Y ahí, digamos que es un poco más extensa la operación, pero no tenemos que complicarnos ni que asustarnos, porque directamente, a ver, profesor, ¿qué me dijo? Si yo encuentro al menos un cero, el resultado será cero. Te pregunto, ¿tenemos acá al menos un cero? Ese cero que nos va a molestar, ¿no? ¿Tenemos al menos un cero? Pues no, no veo por ningún lado el cero, por lo tanto el resultado es lo contrario. ¿Cuál es lo contrario de cero? Pues el número uno. Y listo. Esa es la forma en la cual yo, digamos que expreso el funcionamiento de este nuevo operador. Bueno, el operador que vimos en la clase pasada. Todo esto es un repaso, por si acaso. ¿Alguna pregunta? Igual como les digo, todo esto está resumido y en mayor explicación y en mayor detalle en los otros videos. ¿Ok? En los otros videos. Dicho esto, vamos a pasar a nuestro tercer operador. Nuestro tercer operador. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro tercer operador? Vamos a ver. El nombre de este tercer operador es la disyunción. ¿Ya? Entonces, vamos recapitulando. Primer operador, la negación. Su palabra clave era la palabra no. Su símbolo era una especie de viñeta, el simbolito que está encima de la ñ o la mitad de un cuadrado. Y su funcionamiento lo que sí era cambiar el valor de verdad. ¿Ok? El segundo operador que recién acabamos de hacer un repaso era la conjunción. Símbolo de la conjunción es una V invertida. Su palabra clave en mayor detalle era la I. Y su funcionamiento era que si existía al menos un cero, el resultado se hacía cero. Caso contrario, el resultado era uno. ¿Ok? Si alguien quiere hablar, ya, perfecto. A ver, no, no había visto el. Vamos a ver a Isabel, supongo que levantó la mano. Sí, como le digo, si desean hablar, pueden levantar la mano para poder despejar sus dudas. No les dejo el micrófono abierto a todos porque después se convierte esto en un mercado, ¿no? Y ahí creo que ya puede hablar. Ya le levanté el micrófono para que pueda hablar. Solamente si necesitan hablar o pueden levantar la mano. Si no, seguimos. ¿No? ¿Nadie quiere hablar? No. Entonces sigamos. Vamos a ver el tercer operador. Primero, si desean hablar, pueden levantar la mano. Yo ya sé. Ya, vuelva a la conjunción. ¿Ya? Si también gustan, pueden tomarle una foto, aunque no es necesario porque esto ya lo encuentran de manera resumida en la tablita. Ya está su palabra clave, su símbolo y su funcionamiento que está dado por su tabla de verdad. ¿Ok? Ya. Creo que ya le, ya creo que ya puede activar el micrófono para que hable. Jorvi. Buenas noches, Sí, buenas profesor. noches. Sí, A mí en el colegio no me enseñaron así. ya. A mí me enseñaron P y Q y P, o sea, digamos negación de Q, ¿entiende? Claro, claro. Así me enseñaron a mí. Exacto. O sea, como le digo y vimos en la clase pasada, usted puede representar a las proporciones por cualquier letra. Puede ser la P, Q, A, B. En este caso, estamos viendo o estamos representando a las letras a las proposiciones mediante las letras A y B. ¿Ok? Pero usted puede representarlas mediante cualquier letra. Originalmente, como recién estamos viendo este operador, estamos trabajando solamente con valores, digamos que numéricos, por decirlo así, cero y uno. Usted cuando recién iniciaba, ¿verdad? En la escuela, no le enseñaban directamente el álgebra, es decir, mediante letras, sino que le enseñaban mediante números. Lo mismo estamos utilizando en este momento para ir paso a paso. Primero vamos a ver con números, si de la parte más sencilla, para que luego, cuando ya vayamos avanzando, veamos solamente con letras, es decir, con las letras de las proposiciones. Y allí puede ir A, B, C, D, P, Q, R, S. Claro, tiene razón. Los que más se utilizan cuando ya se vaya a un concepto un poco más complejo son las letras P y Q. Pero en manera general puede ser cualquier letra. ¿Ok?
Exacto. Puede ser con cualquier letra en minúscula, siempre y cuando sea en minúscula. Cualquier letra, eso es lo de menos. Es como cuando usted tiene una ecuación, por ejemplo, en la mayoría de los casos se tiene x. Por ejemplo, x más 5 igual a 3. Despeje x, pero no, no siempre tiene que ser x. Puede ser y, puede ser z, puede ser a, puede ser b, puede ser, no sé, t, puede ser b, la que sea. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Es bueno que hagan preguntas. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Si le quedó claro, ahí la persona que preguntó quién fue, ya se me perdió. Bueno, la persona que habló, ¿sí? Entonces vamos a pasar al siguiente operador, ¿ok? ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver el siguiente operador, la disyunción. Disyunción. Entonces, como cualquier cosa, como cualquier operador, vamos a tener tres conceptos fundamentales. ¿Cuál es su símbolo, profesor? El símbolo de esta disyunción, en cambio, es la forma contraria del otro símbolo. ¿Se acuerdan? En la conjunción, el símbolo era una B o V invertida. En cambio, acá el símbolo es una B normal. Entonces, primer cosa importante de este operador, su símbolo. Su símbolo es una B normal. No sé si quiere también puede irlo anotando, aunque esto ya lo encuentran de manera resumida en la tablita que les pasé. ¿Ok? La B normal. Palabra clave, profesores, está más sencilla esta palabra clave porque solamente, o asimismo en el 99.99% de los casos, vamos a tener esta palabra clave, la O. ¿Ok? La O. Como por ejemplo, yo juego pelota o juego tenis. Yo salgo con María o salgo con Lucía. Yo tomo agua o tomo Coca-Cola. Yo me voy a Salinas o me voy a Quito. Entonces allí vemos la palabra, digamos que clave. Es la letra O. Es la letra que me va a unir a las proposiciones y que yo sé que va a representar a esta disyunción. Entonces, símbolo, una B normal, palabra clave, la letra O, y cuál es un funcionamiento. Entonces, lo mismo, vamos a ir preguntando y vamos a ir explorando esta tabla. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa si yo les pregunto? A ver, ¿a qué es igual, viendo la tabla nada más, uno disyunción con uno? Uno disyunción con uno, profesor. ¿A qué es igual uno disyunción con uno? Facilito, aquí está la tabla. Mire, uno disyunción con uno es uno. Perfecto. Eso. Me gusta que todos participen para saber si queda claro o no. Es un, digamos que indicador que me permite ver si está quedando claro o no. ¿A qué es igual uno disyunción con cero? Uno disyunción con cero. Eso es igual a uno. Y aquí estamos viendo una diferencia notable al operador que vimos anteriormente. En el operador de la conjunción, aquí cambiaba el valor, ¿se acuerdan? Si yo preguntaba, ¿a qué es igual uno conjunción con cero? Allí usted decía, eso es igual a cero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si teníamos al menos un cero, el resultado se hacía cero. Eso era en el operador anterior. Pero en el que estamos viendo en este momento, si usted se da cuenta, ya cambia allí. ¿Ok? Si yo pregunto uno disyunción con cero, el resultado no es cero, sino que es uno. Perfecto. Ya vamos viendo una diferencia notable entre los operadores. ¿A qué es igual cero? Disyunción con uno. ¿A qué es igual cero? Disyunción con uno. Perfecto, es igual a uno. Muy bien. Y finalmente, ¿a qué es igual cero? Disyunción con cero. Cero, disyunción con cero. A ver, ¿quién dice por allí? También si desean hablar, pueden levantar la mano por si acaso. Perfecto, eso es igual a cero. Viendo la tabla no hay ningún problema, simplemente, como les digo, es como cuando usted veía la tabla de multiplicar y se la presentaban, usted se la memorizaba y luego la recitaba de memoria. Acá, si usted quiere, esa sería una primera opción. Se aprende esta tabla y ya sabe cuál es el resultado. Pero no tiene que por qué memorizarse, al menos a mí no me gusta memorizarme las cosas porque tengo muy mala memoria. Me gusta verla por conceptos que se hagan más sencillos. Sí, ya les voy a enseñar el truquito, ¿ok? Sí, exacto. Aquí ya les voy a enseñar el truquito, no se preocupen. Vamos a ver lo que está de color verde. Siempre yo, cuando voy a la clase, les doy la definición formal que ustedes ven en los textos, pero a mí me gusta eso, compactarlo, resumirlo en palabras sencillas o en algo más fácil para que puedas entender.
¿Ok? Aquí está, miren. Si existe al menos un uno, y ahí está la otra diferencia, si se da cuenta, si existe al menos un uno, en cambio el resultado será uno. ¿Ok? En el operador anterior, el truquito era con el cero. Si yo veía al menos un cero, el resultado se hacía cero. En cambio, acá va a suceder lo contrario. Si yo veo al menos un uno, al menos un uno, al menos un uno, así que pueden haber uno, 2, 3, 4, lo que sea, pero si yo veo al menos un uno, el resultado será uno. Exacto. El más utilizado, de hecho es el único, el más utilizado, el único es el o. No hay más, no hay más. A diferencia de los otros, como la conjunción o el que se va a ver después, que es la condicional. Ese sí tiene eh, bastantes palabras claves que pueden causar inconvenientes, pero asimismo yo les voy a enseñar trucos, casos para que se te haga facilito. ¿Ok? Ahora, entonces lo mismo, ¿ya? La palabra clave es la O. ¿Alguna consulta de estas tres cosas que, como le digo, es lo que se va a ver en cada operador? Primer cosa, su palabra clave, en este caso es la letra O. Su símbolo, acá vemos que el símbolo es la B normal, o sea, la B pequeña normal, no invertida. Y el funcionamiento es el siguiente: si existe al menos un uno, el resultado será uno. ¿Ok? Exacto. Ya vamos con los ejemplos. Tal vez los que llegaron tarde ya van a comprender mediante los ejemplos. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si se tienen las proposiciones, tengo un libro de trigonometría y a eso le vamos a representarlo mediante la letra A. Y tengo un libro de álgebra y a eso le vamos a representar la letra B. Como le digo, usted puede utilizar cualquier letra. La persona que preguntó hace minutos, usted puede poner P, Q, lo que sea, pero puede utilizar de hecho las letras que usted desea. La disyunción entre A y B sería la siguiente, ¿verdad? Mire, ve. Tengo un libro de trigonometría. Le pregunto, con qué letra están asociando a esa proposición? Tengo un libro de trigonometría. Con la ese es el conector. Yo digo, ¿con qué letra están asociando a esta frase, a esta oración, a esta proposición? ¿Ok? Eso lo puede ver al inicio. Aquí está, mire, ve. A esa expresión, a esa proposición, se le está asociando mediante la letra A. Perfecto. Es decir, que todo eso equivale a tener la letra A. Lo mismo va a suceder si yo le pregunto, ¿cuál es la letra que asocia o que representa a la siguiente proposición? Tengo un libro de álgebra. La B, ¿verdad? Perfecto. Y le pregunto, ¿cuál es ese conector que me está uniendo esas dos proposiciones? Ah, perfecto. Es la letra O. ¿Y cuál es el símbolo, o cuál es, mejor dicho, cuál es el nombre de esa letra? ¿Cómo yo sé a qué operador se está basando? Es la disyunción cuyo símbolo perfecto es la B. Y de esa forma nosotros traducimos, tengo un libro de trigonometría o uno de álgebra de la siguiente forma. A, disyunción con B. ¿Ok? Facilito. Simplemente traducimos, digamos que parte por parte. Traducimos el símbolo, que ya sabemos que es una disyunción, y lo representamos mediante la B normal, dado que tenemos la palabra clave O, y las otras proposiciones, como tengo un libro de trigonometría, que me dice el mismo ejemplo, que se lo representa mediante la letra A, ¿ok? Y tengo un libro de álgebra que se lo representa mediante la letra B. ¿Ok? Simplemente es un ejemplo, digamos que de lo que se está viendo. Ahora sí vamos a ver ejemplos un poquito más prácticos. ¿Ok? Vamos a empezar. ¿Ya? Y será bueno que tengan la tablita a la mano para que vayan respondiendo, porque tal vez como es la primera clase, el primer operador, tal vez se le complique memorizárselo, pero lo puede ver en la tablita que les acabé de pasar a los grupos. Vamos, quisiera que participen todos. ¿A qué es igual 0 disyunción con 1? ¿A qué es igual 0 disyunción con 1? ¿Ok? Pueden verlo mediante la tabla, pueden verlo mediante digamos que el truquito, ahí el tips. ¿A qué es igual 0 disyunción con 1?
¿Qué habíamos dicho en la disyunción, profesor? Esto es lo contrario a la conjunción. En la disyunción, si nosotros veíamos al menos un cero, el resultado se iba a ser cero. Pero acá no, acá es lo contrario. En la disyunción, ¿cómo sé que es una disyunción, profesor? Porque tengo el símbolo de la B normal. ¿Y qué decíamos acá? Si tenemos al menos un uno, el resultado, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería si teníamos al menos un uno? Perfecto. El resultado era un numerito uno, es decir, un verdadero. Perfecto, facilito. Que inclusive eso, como te digo, lo puedes ver en la tabla. ¿A qué es igual uno disyunción con uno? ¿A qué es igual uno disyunción con uno? Perfecto. Profesor, me pregunto directamente, ¿existe al menos un uno? Pues sí, de hecho hay dos. Por lo tanto, el resultado también será uno. Facilito. Que también lo puedes ver en la tablita. Siguiente, ¿a qué es igual cero disyunción con uno disyunción con uno? A ver, dicen que es uno. Camila, Diana, Darmin, Michelle, Yadira, Johanna, Brian. Ok. Es uno. Perfecto. ¿Por qué? Porque básicamente aplico el mismo concepto. Si existe al menos un uno, pues el resultado será uno. De hecho, acá tengo dos valores de uno. Como hay o existe al menos un uno, pues el resultado será uno. Como ustedes están viendo, la operación se va volviendo un poco más extensa, están participando en ella más números, pero se aplica el mismo concepto. Es decir, el concepto no importa o no está en función de la cantidad de números que hayan, simplemente de si hay o no determinado valor, que en este caso es el verdadero, el uno. ¿Ok? Siguiente, ¿a qué es igual uno disyunción con uno disyunción con uno? ¿A qué es igual uno disyunción con uno disyunción con uno? Entonces pregúntate, a ver, estamos en la disyunción, ¿qué me dijo el profesor? Primero, ¿cómo yo sé que es una disyunción? Por el símbolo, es una B normal. Y luego, ¿qué hago en base a los números? Si yo tengo al menos un uno, el resultado se hará pues indudablemente uno. Entonces, uno disyunción con uno disyunción con uno, el resultado será uno. ¿Ok? Muy bien. Siguiente, cero disyunción con cero disyunción con cero. ¿A qué es igual? Entonces, te vas a preguntar exactamente lo mismo. ¿Tengo al menos un uno, profesor? Pues no, yo no veo ningún uno. Entonces, como yo no veo ningún uno, ningún verdadero, pues el resultado no se hará uno, sino que se hará cero o falso. ¿Por qué? Porque no tenemos al menos un uno. ¿Ok? Y finalmente, ¿a qué es igual uno disyunción con uno disyunción con uno disyunción con uno disyunción con cero? A ver, dice Ibel 0, 1, perdón, Narcisa, Ibel, Joel, Vanessa, Yana, Madeleine, que es uno, Natalia, que es uno, Cintia, perfecto, Edith, muy bien. A ver, ahí alguien dijo que es 0, ¿por qué cree que es 0? Otra vez se confundió y aplastó mal. Perfecto, es uno. ¿Por qué? Porque tengo al menos un uno, que en este caso tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Al menos existe un uno. Ojo, no confundir con el término debe haber un uno con el que debe haber al menos un uno. Al menos un uno significa que pueden haber uno, como pueden haber dos, como pueden haber tres, como pueden haber cuatro, cinco, la cantidad que sea, pero que debe existir al menos un uno. ¿Ok? ¿Sí? No, no se preocupe, aquí estamos para aprender. Entonces el resultado es uno. ¿Ok? Facilito, ¿verdad? Entonces ese es el funcionamiento, que creo yo que es la parte hasta más complicada de cada operador. Aprenderse esa tabla, que al menos yo no me gusta aprenderme las cosas. De hecho, hubiese querido que me enseñen así. Cuando vi esa parte, me tuvo que aprenderme esa tabla y no me gustaba. En cambio acá, facilito, ¿no? Con ese pequeño truquito, ese pequeño tips tanto para la conjunción como para la disyunción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud? Pueden escribirla por el chat o pueden levantar la mano si desean. ¿No? ¿Está claro? Igual vamos a seguir haciendo ejercicios de esto. ¿Ok? Ya con ejercicios con ejercicios un poquito más compactos, ya vamos a poder profundizar esta parte. ¿Ok?
Tal vez la persona que dijo que no entendía es porque tal vez no estuvo en la clase anterior y la clase anterior. Todo esto va de la mano, va concatenado. Una clase te ayuda a la otra y así. ¿Ok? Igual aquí voy a volver a explicarlo. Igual lo puedes encontrar en la tabla o lo puedes encontrar en la clase que ya está subida al grupo. ¿Ok? Vamos con ejemplos, ahí también te va a quedar claro. ¿Ok? Vamos a ver, determine el valor, sí, será martes, jueves y viernes. Tal vez puede que también de todos los días, pero en primer lugar, ese sería el horario, ¿no? Martes, jueves y viernes. También para no saturarlos de tanta matemática, porque después se van a aburrir. ¿Eh? Como cuando ven a la novia todos los días, ya como que, o al novio, ¿no? Al novio, nos ven todos los días como que ya comienzan a ver al vecino, ¿no? Entonces, vamos a dejar descanso un día para que, si tal caso no pudieron estar en la clase, puedan ver el video o cosas así. Vamos a ver. Entonces, encuentre el valor de verdad. Puede también que exista sábado y domingo, tendría que ver. Puede que sí, puede que no. Yo les aviso igual con tiempo a los grupos, pero de manera inicial serían esos 3 días, martes, jueves y viernes. Ok, vamos a ver. Por si acaso es una broma, por si acaso no se, no se molesten, ¿no? Sí, piden clase los sábados y domingos, luego, ¡pac! No están. Se van a bloquear, como dicen por ahí. Pero bueno, ahí veremos, ahí veremos. Vamos al primer ejercicio. Ecuador tiene 24 provincias o Guayas tiene 10 cantones. ¿Qué dirán? Esa proposición es verdadera o falsa. Con lo cual, lo primero que usted debería de hacer es encontrar la palabra clave. Le pregunto, ¿cuál es la palabra clave en este ejercicio? Sí, sería la misma hora. Más temprano no lo hago porque la mayoría de trabajo y más tarde tampoco lo hago porque ya como que muy tarde tampoco. O no sé, la verdad, tendría que ver también. ¿Cuál es la palabra clave en este ejercicio? De hecho, no hay que complicarse la vida porque estamos viendo la disyunción. Se supone que solamente vamos a obtener palabras claves respecto a este operador, que es hasta más sencillo aún porque solamente tenemos una, que es la letra O, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nuestra primera cosa, ¿no? Palabra clave. Siempre cuando usted tenga que resolver un ejercicio, ya sea de traducciones o de hallar el valor de verdad, siempre encuentre primero las palabras claves. En este caso solamente hay una, es nuestra disyunción. Por tanto, yo directamente lo que hago es ponerle el símbolo representativo de esa palabra clave. Entonces, ¿cuál es el símbolo de esta palabra clave? ¿O cuál es el nombre de esta palabra clave? El nombre de esta palabra clave, el nombre de este operador es la disyunción, cuyo símbolo es la B normal. ¿Ok? Fácil. Y ahí vamos traduciendo paso a paso. De esta forma, con este primer paso, lo que ha sucedido es que se me ha desmembrado, se me ha descompuesto esa proposición compuesta, vaya la redundancia, en proposiciones simples. ¿Ok? Por un lado tengo Ecuador tiene 24 provincias y por el otro tengo que Guayas tiene 10 cantones. ¿Ok? Vamos a ver, la que está del lado izquierdo. Ecuador tiene 24 provincias. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Uno o cero? No se olvide, cuando algo es verdadero se le asocia el 1 y cuando algo es falso se le asocia el 0. Perfecto, Ecuador tiene 24 provincias, eso es verdadero, es decir, representa el valor de 1. Muy bien, facilito. La siguiente, Guayas tiene 10 cantones, eso es 1 o 0. Guayas tiene 10 cantones, eso es 1 o 0. También otra cosa muy importante es ir viendo, ojo, como les digo, no soy experto en la materia de propedéutico, de hecho, casi no me gusta la parte de la lectura en cuanto a ese tipo de cosas, pero voy a ver si hacemos reuniones referentes a esa materia para ir viendo. Y también yo ir aprendiendo porque no soy tan experto. ¿Ok? Les voy a pasar así mismo los compendios y vamos a ir resolviendo ejercicios que han tomado eh, en los test pasados. De hecho, es una materia muy sencilla porque saben tomar las mismas y las mismas preguntas, debido a que son preguntas basadas en conceptos de la universidad. No, no es nada como la matemática que te cambian los números, te cambian el operador o lo que sea y ya cambia todo el ejercicio. Acá es lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver si hacemos unas reuniones así mismo
Todo esto porque todavía tenemos tiempo, todavía el pre inicia, el otro año, pues no, al menos en matemática, en propedéutico sí creo que iniciaría en diciembre. Entonces, para ir con tiempo e ir leyendo ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, Guaya tiene 10 cantones, eso fue un pequeño paréntesis allí. Eso es falso, ¿verdad? ¿Cuántos cantones tiene Guayas? ¿Alguien sabe cuántos cantones tiene Guayas? 25, tanto, no, no, la verdad que desconozco. Ya ves, ahí tengo mala memoria porque cuando hice esa pregunta sí sabía cuántos cantones tenía, pero ya me olvidé. 25, bueno, ya. Entonces, en este caso es falso. ¿Por qué? Porque aquí dice que tiene 10. No creo que tenga tantos. Pero yo sé que no tiene 10. O ya, a ver, ya, perfecto. Mira, esta pregunta calza exactamente para el concepto de la teoría. Le pregunto, mire, usted aquí ya comenzó a dudar porque no sabe cuántos cantones tiene. Pero le pregunto, ¿es necesario saber el valor de verdad de esa proposición para saber cuál es el resultado de esa operación, de esa operación? ¿Se acuerdan? No. ¿Por qué? Exacto, como le digo, no es necesario viendo el contexto del ejemplo. ¿Por qué? Porque si existe, perfecto, si existe al menos un uno, que es lo que ya vimos, ¿ok? Porque Ecuador tiene 24 provincias, eso es verdadero, con lo cual se convierte en un uno. Si yo tengo al menos un uno, ¿verdad? Un uno en la disyunción, el resultado se hará automáticamente uno. No me importa cuánto valga, es decir, si es verdadero o falso, la otra proposición. ¿Por qué? Porque si lo vimos, ¿se acuerdan en el truquito que estaba allí de color verde? Si existe al menos un uno en la disyunción, el resultado se hará uno. En este caso, supongamos que esto, bueno, yo sé que es falso, porque la otra vez vi, pero yo sé que es falso, ¿ok? Y dará el mismo resultado, ¿ok? Muy bien, una especie, más que de truco, más que de tips, es saber la teoría, porque básicamente es eso, estamos viendo la teoría, estamos utilizándola, no estamos yendo de manera mecánica a resolver todo, tráeme todo el ejercicio y me pongo a hacer, no, estamos en base a la teoría, es decir, sabiendo la definición y la estructura de este operador, ya sabemos que no es necesario saber cuánto vale la otra proposición para llegar a la conclusión de que esto es verdadero. ¿Por qué? Porque existe, ¿ok? Al menos un uno. Más que si la oración es correcta, si quieres verlo de esa forma, es si es verdadera o falsa. Es decir, si es uno o es cero. No te olvides que acá, al inicio de lo que vimos el primer día de clases, vimos el concepto de proposición. ¿Qué era una proposición? Básicamente una oración, como las que estamos viendo, que son o verdaderas o falsas. Eso es una proposición. Ya acá no vamos a empezar a ver si son proposiciones. Ya el ejercicio nos dice que son proposiciones. Lo único que hay que hacer es ver el valor de verdad de cada proposición, es decir, ver si es verdadero o falso, y analizar el operador que se está viendo, que en este caso es la disyunción. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta proposición compuesta es verdadera. ¿Por qué? Porque 1, disyunción con 0, es 1. Y si la primera sale 0, perfecto, muy buena pregunta. Yo le pregunto a ustedes, si acá sabíamos que era 0, es necesario saber cuánto vale la proposición de acá. Ahí los pongo a pensar. Es así, ¿por qué? Porque tener un cero no me asegura que el resultado sea 0 o sea 1. Eso va a depender del otro valor. A diferencia de que si teníamos o conocíamos en primera instancia de que teníamos un valor verdadero o un 1. Allí sí podíamos decir, ¿sabes qué? Ahí el resultado es 0, el resultado es 1 porque basta con tener un 1 para que el resultado sea 1. En cambio acá, no, acá ya con esa pequeña diferencia que nos puso el compañero o la compañera, muchas gracias, acá ya nos puso a pensar y necesariamente debemos saber el otro valor. ¿Ok? Perfecto. Si teníamos o si hubiésemos tenido una conjunción, allí sí bastaba con decir que si teníamos un cero, el resultado iba a ser cero. ¿Ok? El resultado iba a ser cero. En cambio acá, como tenemos un cero, no es garantía de decir si es verdadero o si es falso. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. ¿Ok? Muy buena esa aclaración. Entonces acá teníamos un uno y esto ya sabemos que es falso. ¿Ok?
Exacto. En cambio, si teníamos 0, disyunción con 0, como no vemos ningún 1, el resultado se hará 0. Siguiente, vamos a ver. Inténtelo hacer usted para que vaya practicando. Eso es lo que yo quiero que usted haga, que practique. Guayaquil es la capital de Ecuador o la raíz cuadrada de 4 más 1 es igual a 0. ¿Ok? Guayaquil es la capital del Ecuador o raíz cuadrada de 4 más 1 es igual a 0. De recomendación, si no maneja tanto los números, en este caso, si no sabe a qué es igual la raíz cuadrada de 4, pues tranquilamente puede utilizar su calculadora o su celular. Que aunque es muy fácil saber cuál es la raíz cuadrada de 4, pero si no lo sabe, usted puede utilizar sin problema su calculadora o su celular. ¿Ok? En base a eso, ¿a qué es igual el valor de verdad de toda esa proposición? Primer cosa, ¿qué es lo primero que usted debería hacer para poder saber de qué operación o de qué operador se tiene? ¿Cuál es la primera cosa que usted haría? ¿Qué es lo que siempre le digo? Perfecto, muy bien. Encontrar la palabra clave, el conector, muy bien. Que en este caso es la palabra clave O. Y esa palabra clave O, ¿a qué operador corresponde? Esa palabra clave O, ¿a qué operador corresponde? A la disyunción, muy bien. ¿Y su símbolo cuál es? ¿Cuál es el símbolo de la disyunción? La B normal, muy bien. Entonces, listo, allí tenemos nuestra primera parte del ejercicio. Hemos identificado cuál es la palabra clave y directamente cuál es su operador y posterior a eso su símbolo, para ir traduciendo esas frases a una expresión formal y para al final poder calcular el valor de verdad. Entonces, de esa forma se me ha partido, se me ha dividido esa proposición grande en dos proposiciones simples, pequeñas. Ya luego vamos a ver el concepto de proposición compuesta y simple, pero por el momento dejémoslos así. ¿Ok? La única palabra clave de la disyunción es la O, no hay más. ¿Ok? No hay más. Es la única que hay. Con lo cual, si usted se da cuenta, mire, ve, me ha partido esa palabra clave en dos proposiciones, ¿no? En la cual una de ellas me indica que Guayaquil es la capital de Ecuador y la otra que la raíz cuadrada de 4 más 1 es igual a 0. La proposición que está al lado izquierdo es verdadero o falso. Guayaquil es la capital del Ecuador. ¿Verdadero o falso? Eso es falso. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Esto es falso. ¿Ok? Y finalmente debo calcular el valor de verdad de lo que está del lado derecho. Es decir, ver si esa ecuación, que como usted se da cuenta, solamente tiene números, es una proposición. Es por eso que la estamos teniendo acá en cuenta, porque es una proposición. ¿Esa proposición es verdadera o falsa? ¿Esa ecuación es verdadera o falsa? Raíz cuadrada de 4 más 1 es igual a 0. 0 o 1. ¿Qué me dicen ustedes? Así que, como les digo, pueden coger una calculadora. A ver, raíz cuadrada de 4, eso es igual a 2. ¿Ok? Es decir, que me está diciendo, profesor, que 2 más 1 es igual a 0. Le pregunto, ¿eso es verdadero o falso? 2 más 1, eso es igual a 3. ¿Y 3 es igual a 0? Pues no. 3 es diferente a 0. Es decir, esto es falso. Con lo cual, le colocamos el número 0. ¿Ok? Le colocamos el número 0 y listo, calculamos eso. ¿A qué es igual 0? Disyunción con 0. Entonces, te vas a la parte del tips que te di y te preguntas, profesor, ¿tenemos al menos un 1 en una disyunción para que el resultado sea 1? ¿Tenemos al menos un 1? Pues no. Como no tenemos al menos un 1, el resultado será falso. Facilito. ¿Ok? Facilito. Con ejercicios completos, ya un poquito más complejos, ya vamos entendiendo, digamos, que los tres aspectos o las tres características fundamentales de cada operador. ¿Ok? Su palabra clave, en este caso es la O, su símbolo, que es una B normal, y cuál es su funcionamiento. Ya habíamos dicho que si tenemos al menos un 1, el resultado será 1. Caso contrario, como en este caso, si tenemos puros ceros, puros falsos, el resultado será falso o cero.
¿Ok? ¿Alguna pregunta a este ejercicio? Como le digo, si tiene alguna pregunta, usted puede hacerla por el chat o puede levantar la mano. No hay inconveniente con aquello. A ver, sí, vamos a ver. Ahí alguien levantó la mano. Vamos a ver si desea participar. ¿Ok? Creo que ya puede hablar allí. Sí, Entonces, profesor, sería cero únicamente cuando las dos proposiciones son falsas, en exacto, pocas palabras. exacto. Esa es la otra forma de verlo, ¿verdad? En una disyunción, para que el resultado sea cero, debe suceder que todo sea cero. Caso contrario, el resultado es uno. Lo mismo podemos verlo en la conjunción. En la conjunción, para que el resultado sea verdadero, todos deben ser unos o verdaderos. En caso contrario, el resultado sea cero. Pero me gusta más verlo desde el otro punto de vista. En una disyunción, si existe al menos un uno, el resultado se va a hacer uno. Pero como usted lo acaba de decir, también es válido. En una disyunción, si existe, o mejor dicho, si todos son unos, el resultado va a ser perdón, si todos son ceros, el resultado se hará cero. Cualquier de las dos formas son válidas y va a llegar a la misma conclusión. ¿Ok? Vamos a ver qué dicen por acá. Eh, exacto. Para mí es mucho más fácil verlos con ceros y uno. En otras tablas usted lo puede ver con los valores, o sea, con la B de verdadero y con la F de falso, pero esa está un poquito más complicada porque como que no tiene nada que ver con matemática. Inclusive a mí me gusta más esta parte porque mi rama es la ingeniería, entonces esto se ve en la ingeniería, pues se ve cero y uno cuando usted ve programación, cuando yo vi programación, cuando se ve la parte de sistemas digitales, electrónica digital y todo es cero y uno. Es decir, esto tiene mayor, eh, digamos que impacto en la ingeniería. ¿Ok? Sí, parecido a la ley de los signos, como le digo, pero más que signos, ley de signos, véalo como otros números, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Pero como le digo, si usted ve B y F, ya sabe que B es uno y F es cero. En los test pueden ir con letras, pueden ir con números. De las dos formas pueden ir. De las dos formas. Pero más he visto que van con ceros y con unos. ¿Ok? Igual en las alternativas él las dice, pues no, si van a trabajar con ceros con unos o si va a trabajar con B y con F. O explícitamente la palabra verdadero o falso. Eso lo vamos a ver ya después con ejercicios. Acá recién estamos viendo, digamos que la teoría, estamos viendo ejercicios sencillos y eso. Sí, ya, por ahí ya. Sí, pueden los que ya una persona se le apaga el celular, igual la clase está grabándose. ¿Ok? Sí, gracias por haber estado. Vamos con otro ejercicio. A ver, yo creo que usted lo haga. A ver, vamos a ver. ¿Ya? Y me dice si esa proposición es verdadera o falsa. Pénselo bien. Si alguien lo termina rápido, lo puede decir por el chat o lo puede manifestar por el audio. ¿Ok? ¿Estamos en el año 2021 o en el año 2020? ¿Verdadero o falso? ¿Estamos en el año 2021 o en el año 2020? Y por si acaso, las personas que no han estado en las clases anteriores, como les digo, tal vez puede complicarse si no estuvo en las clases anteriores. Es obviamente entendible porque supongamos usted no sabe ecuaciones sencillas y se mete a a una clase de ecuaciones diferenciales que se ve en la universidad, no va a entender nada, porque para poder entender ecuaciones diferenciales, obviamente tiene que haber entendido lo que es una ecuación, lo que es una función, lo que son variables y demás. ¿Ok? Entonces, las personas que no han estado en las clases anteriores, ya les voy a pasar el video para que puedan ponerse al día. ¿Ok? ¿Ya? ¿Verdadero o falso? ¿Uno o cero? Igual, tal vez puede ser un poco aburrida la clase porque es solamente teoría. Ya cuando veamos ejercicios tipo test, ahí se va a poner un poco más didáctica la clase para que usted vaya haciendo usted mismo y vaya practicando. ¿Ok? Pero a veces, hasta a mí me aburre a veces la teoría, pero es necesario, no es justo y necesario. Vamos a ver. ¿Estamos en el año 2021 o en el año 2020? Primer cosa importante, encontrar la palabra clave. ¿Ok? Es lo mismo cuando usted ve a una chica, pues no, usted lo primero es verle algo físico, ¿no? Ya después va analizando, le va viendo sus aspectos un poco más detallados y demás. ¿Ok? Pero aquí, en este ejercicio, ¿estamos en el año 2021 o en el año 2020? ¿Ok? ¿Cuál es la palabra clave?
Muy bien. ¿Cuál es el conector? ¿Cuál es ese nexo? ¿No? En este caso es la letra O, ¿ok? Porque estamos hablando de la disyunción. Y a su vez, este operador o esta palabra clave hace referencia a la disyunción cuyo símbolo es la O normal. Entonces aquí tenemos la O normal. Con lo cual, lo que me ha sucedido es que se ha partido esta proposición en dos proposiciones pequeñas, ¿verdad? Una me dice que estamos en el año 2021 y la otra que estamos en el año 2020. La proposición que está al lado izquierdo, ¿es verdadero o es falso? Estamos en el año 2021. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, pero estamos en el año 2021 que ya mismo hasta se acaba, ¿no? Entonces, esto es verdadero. Como dice, vamos a terminar el año soltero, dicen por ahí algunos. Perfecto. Le pregunto yo a usted, ¿es necesario saber cuánto vale esta proposición de acá, si es verdadera o falsa? Si le ponemos un símbolo de interrogación acá, que de hecho esto le ayuda bastante a optimizar el tiempo. ¿Ya? ¿Es necesario? ¿Por qué no? Porque ya nos encontramos en el camino con al menos un verdadero. Entonces, como ya tenemos al menos un verdadero, yo directamente digo, ¿sabe qué, profesor? No me tomo la molestia de saber si eso es verdadero o falso, lo que me hace falta, porque yo sé que esto ya directamente será verdadero. ¿Ok? Eso será verdadero. Pero igual no hay problema, usted si quiere lo puede calcular. Ojo, siempre usted tiene dos formas. O hace la forma en la cual va a perder tiempo, que sería hacerlo de manera eh, eficaz. ¿Cuál es la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente? Eficaz es que usted hace el ejercicio bien, perfecto, pero digamos que consumiendo más recursos, que en este caso es tiempo. En cambio, eficiencia o ser eficiente significa hacer lo mismo, hacer el trabajo, terminar el trabajo, pero consumiendo menos recursos, es decir, menos tiempo, hacerlo más rápido. Esa es la diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Yo quiero que usted sea eficiente y no pierda tanto tiempo en cosas que tal vez pueda hacerlo en menor tiempo. Entonces acá igual puede usted hacerlo, como recién estamos practicando, no hay problema. Estamos en el año 2020, ¿eso es verdadero o falso? Al menos que usted se haya despertado, ya está, haya estado en coma, no sé, un año y piense que está en el año 2020, pero esto para todos, esto es falso. ¿Ok? Esto es falso. Y por tanto, ¿a qué es igual 1 disyunción con cero? ¿A qué es igual 1 disyunción con cero? O al menos que diga, para mí yo estoy en el año 2020 porque perdí un año con una persona equivocada. Pues no, no. Sigue, estamos en el año 2021. ¿Ok? Perfecto, esto es falso porque estamos en el año 2021. Con lo cual, 1 disyunción con cero es igual a 1. Que como habíamos dicho al inicio, no fue necesario nunca calcular esto que está al lado derecho porque de ley iba a ser verdadero. ¿Ok? Dice por acá, o sea, si el primer resultado es cero, ahí teníamos que buscar. Exacto, muy bien, muy buen análisis. Ya, y por ahí dice que todavía sigue en el 2018 porque ha perdido 2 años, 3 años en este caso. ¿Ok? No, nada, simplemente son experiencias que me han contado por si acaso, ¿no? Yo no sé nada de ese tipo de cosas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, inquietud? Ya, vamos a ver ejercicios. Vamos a seguir practicando, vamos a seguir practicando, ¿ok? Ya no vamos a ver temas nuevos. Vamos a ver el otro operador el día de mañana porque es el más complicado. Es decir, no quiero que estén un poquito cansados, sino que empecemos con ese tema el día de mañana. Vamos a seguir haciendo más ejercicios, ¿ok? A mezclar lo que ya hemos visto hasta el momento.
¿Ok? Y ahí vamos a seguir practicando. Sí, mañana vamos a ver el otro operador que es el más complicado de todos, cuyo nombre es el condicional. Y ese es muy complicado por varias cosas. ¿Ok? Varias cosas. Ya luego lo vamos a ver en su momento. ¿Ya? Igual para esa clase creo que tendríamos dos clases, dos sesiones para poder entender. No es tan difícil, la verdad, pero sí puede generar un poco de complicación. Al menos como les digo, cuando yo la vi, se me hacía muy complicado. Pero acá vamos a verlo todo detallado, así bien bonito, bien explicativo, con casos, con ejemplos en cada caso, para que usted se lo memorice. Inclusive lo tiene en la tablita para que simplemente busque la palabra clave y le dé la forma al ejercicio. ¿Ok? Son cinco, ya hemos visto tres, falta el condicional y falta el bicondicional. Hay otro operador que es la disyunción exclusiva, pero esa no está en el compendio y tampoco se evalúa en la UNED, ¿no? Pero sí existe otro, pero no se lo evalúa. No sé por qué. ¿Ok? La sé, pero no me gusta. Creo que por ahí un exalumno que yo tuve estaba promocionando, no sé, creo que era un profesor que estaba dando clases de normas APA. Fuera chévere que las vayan tomando porque ya cuando entren a la universidad eso les va a funcionar o les va a valer bastante. ¿Ok? ¿Qué parte no escuchó? Que le dije de que no me habían contado esas cosas, las anécdotas, que no las he vivido. ¿Ya? Ahora, vamos a ver ejercicios, a ver. ¿Qué pasa si yo digo lo siguiente? 4 es mayor que 1, como he dicho, 4 es mayor que 9 y 3 es igual a, a 0. Vamos a ver, para que vayan practicando. ¿Quién me dice si eso es verdadero o falso? Sí, vamos a ver si también explico conjuntos y también explicamos lo que son regla de 3. Vamos a ver cómo nos vamos con el tiempo. ¿Ok? 4 es mayor que 9 y 3 es igual a 3, para que usted vaya practicando y vaya viendo y vaya identificando los operadores y todo eso. ¿Ok? 1 o 0. Si alguien desea hablar, también lo puede hacer sin ningún problema. Ya vamos a hacer un pequeño repaso al final para ya terminar con esto, ¿no? Para que no se cansen y puedan estar allí tranquilos. ¿Qué hora es? Ya van a ser las 8. Vamos a ver, primer cosa importante, ¿qué es lo que yo le sugiero? ¿Cuál es lo primero, qué cosa es lo primero que usted debe hacer? Encontrar qué cosa. La palabra clave, muy bien. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es ese conector, ese nexo, esa letrita o palabrita que me está uniendo estas oraciones? Porque eso es una proposición de manera genérica, no de manera general. Es una oración. ¿Ok? Es la letra I, muy bien. Con lo cual se me ha partido esta proposición, ¿verdad? En dos pequeños, ¿no? Por un lado tengo que 4 es mayor que 9 y por acá tengo que 3 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esta palabra clave y le pregunto, ¿qué operador representa esa palabra clave y? ¿Será la negación? ¿Será la conjunción? ¿Será la disyunción? Perfecto, es la conjunción. ¿Y cuál era el símbolo de la conjunción? Ya hasta me olvidé. ¿Me lo repiten, por favor? Era la B invertida. Perfecto. ¿Ok? Entonces, aquí ya vamos estando alerta, profesor. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo funciona la conjunción. Entonces, ahí de manera interna ya se va retumbando en mi interior y me dice el profesor, a ver, si yo ya tengo un cero en la conjunción, el resultado sea cero. Directamente ya me voy preparando para ese escenario, ¿no? Si encuentro al menos un cero, el resultado se hará cero. Caso contrario, el resultado se hará uno. Como dijo la compañera, si todos son unos en una conjunción, el resultado se hace uno. Caso contrario, si existe al menos un cero, en la conjunción el resultado se hará cero. Entonces vamos a ver el primer valor de verdad. 4 es mayor que 9. ¿Eso es verdadero o falso? 4 es mayor que 9. Eso es falso, es decir, un cerito por allí. ¿Por qué? Porque 4 no es mayor que 9. 4 es menor que 9. Entonces eso es falso. Le pregunto, ¿es necesario calcular el otro valor? ¿Es necesario calcular el otro valor?
Imagínense que le hubiesen puesto una expresión un poquito más larga, qué sé yo, raíz cuadrada de 4 más 5, todo eso raíz cúbica, ¿ok? Es igual a 2, por ejemplo, ¿ok? Entonces ahí usted tal vez hubiese perdido ya no un tiempo corto, sino un tiempo un poquito más largo en saber si eso es verdadero o falso. Entonces, en este caso no es necesario. ¿Por qué? Porque yo ya sé que en una conjunción, si tengo al menos un cero, el resultado se va a reflejar acá, ¿no? Será un cero. En este caso, 3 es igual a cero. Bueno, también eso es falso porque el 3 no es igual a cero. El 3 es diferente a cero. Y listo, el resultado de eso es falso. Otro ejemplo, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta allí? Mientras voy inventándome otro ejemplo. No sé. Dice por acá. Sí, por eso vamos a ir paso a paso. A ver. Exacto, se pueden unir, de hecho, todas las proposiciones que se van a ver. Un ejercicio un poco más compuesto, pero eso es paso a paso. Primero estamos viendo operador por operador, luego vamos a ir aumentando gradualmente la complejidad, todo es gradualmente. ¿Ok? No me gusta a mí ir de una, ¿no? Es como cuando usted conoce a una chica, no es que de una le da un beso, ¿no? Primero no sé, le pregunta cómo se llama, la invita a salir y cosas así, ¿no? No es que de una va ese tipo de cosas, primero va paso a paso, ¿no? Aquí es lo mismo, paso a paso. Bueno, aunque a una sí le gusta que de una le roban el beso, eso me han contado, no sé. A ver, vamos a ver. Ya está, ya me emocioné y no terminé el ejercicio. Ya ves cómo son. A ver, Machala es la capital de El Oro o Machala es la capital de, pongámosle de Esmeraldas, ¿ok? Sí, todo me cuenta. Yo no sé nada por si acaso. Ya, vamos a ver allí. Machala es la capital de El Oro o Machala es la capital de Esmeraldas. ¿Verdadero o falso? Entonces, lo primero que usted debe ver es identificar la palabra clave y luego, sí, sí, por ahí me han contado. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra clave? Perfecto, ¿no? Nuestra letrita O, ¿ok? La O. Entonces la remarcamos y usted ya sabe que esa O es una o es el operador que representa la disyunción cuyo símbolo es una B normal. Por si acaso es disyunción, no disfunción, por si acaso. Disyunción. ¿Ok? Y calculamos, no, no se vaya. Ya va a terminar la clase, con esta terminamos. ¿Ok? ¿Cuál es el valor de verdad del lado izquierdo? Machala es la capital del oro. ¿Eso es verdadero o falso? Machala es la capital del oro. ¿Ok? Eso es verdadero, ¿verdad? ¿Ok? No es necesario ser de allá para saber eso, pues, ¿no? Le pregunto, ¿es necesario saber el valor de verdad de la proposición vecina? En la que me dice que Machala es la capital de Esmeraldas. Aunque eso se cae por su propio peso porque hacemos que es falso, pero le pregunto, ¿es necesario? No, ¿por qué? Porque como ya sabemos que es una disyunción, el resultado automáticamente se hará 1 cuando yo vea al menos un 1. Pero en este caso, Machala es la capital de Esmeralda, eso es falso. 1 disyunción con cero, eso es igual a 0. ¿Ok? ¿Alguna pregunta a este ejercicio? Y vamos a terminar con con esta pequeña reflexión para que le quede para la próxima clase. ¿Ya? ¿No? Le pregunto yo a usted, vamos a ver, pregunta digamos que de desafío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo hubiese cambiado el orden, por ejemplo, de la primera proposición? Sí, mañana hay clases. Por ejemplo, la primera proposición decía o dice 4 es mayor que 9 y 3 es igual a 0. Le pregunto, ¿hubiese quedado lo mismo si yo invertía
el orden de las proposiciones. Es decir, primero pongo 3 es igual a 0 y 4 es mayor que 9. Pregunta, ¿sí o no? ¿Cambia el resultado o es exactamente lo mismo? ¿Qué me dicen ustedes? Queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque usted, hasta lo que se ha visto, por ningún lado yo le he dicho, ¿sabe qué? Tiene que estar en este lugar el número uno, tiene que estar en este lugar el número cero para que se dé. Por ningún lado nuestro resultado estaba en base a un orden. Lo único que a mí me dice si es verdadero o falso, obviamente dependiendo del operador, por ejemplo, si es una conjunción, si existe al menos un cero, el resultado se va a hacer cero. No me importa en qué lugar esté ese cero, si está al inicio, si está al final, si está en el medio, no me importa. Lo mismo funciona o pasa con la disyunción. Si ese uno, es decir, para que el resultado sea uno, al menos debo tener un uno. Tampoco nunca me importó si ese uno estaba al inicio o estaba al final o estaban haciendo el sándwich, nada que ver. Nunca me importó el orden. Lo único que me importaba si estaba o no el número que, digamos, que tenía relevancia en cada de estos operadores. Entonces, a eso quiero llegar, que tanto la conjunción como la disyunción son conmutativas. ¿Qué significa eso? De que no importa el orden. Lo mismo funciona en la suma y en la multiplicación. ¿Ok? Le pregunto, 2 más 3, usted ya sabe que es igual a 5, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo cambio el valor? Yo no digo, o cambio el orden, yo no digo 2 más 3, sino que digo 3 más 2. ¿Cambiará el resultado? Le pregunto, ¿o seguirá siendo lo mismo? Seguirá siendo lo mismo. En 2 más 3 es igual a 5. 3 más 2 sigue siendo igual a 5. Lo mismo funciona con la conjunción y la disyunción. Si yo te pregunto, ¿a qué es igual 1 conjunción con 0? ¿Usted qué va a decir? 1 conjunción con 0. 1 conjunción con 0, ¿a qué es igual? Eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque tengo al menos un 0. Perfecto, el resultado será 0. Le pregunto, ¿cambiar en algo si yo invierto el orden? Es decir, en vez de poner el 1, pongo el 0 y luego en vez de poner el 0 le pongo el 1, con lo cual se convierte en 0 conjunción con 1. Le pregunto, ¿cambiará el valor o seguirá siendo 0? Es exactamente lo mismo. Si se da cuenta, funciona similar como la suma o como la multiplicación. De hecho, lo mismo funciona con la disyunción. Si yo le pregunto, ¿a qué es igual 0 disyunción con 1? ¿A qué es igual 0 disyunción con 1? Eso es igual a 1, ¿por qué? Porque ya eso está clarísimo, profesor. Si teníamos al menos un 1 en una disyunción, el resultado será 1. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis. ¿Qué pasa si yo invierto estos numeritos y pongo primero el 1 y luego el 0? Le pregunto, ¿dejará de ser 1 o se mantendrá el resultado en 1? ¿Ok? Seguirá siendo 1. Perfecto. ¿Ok? Seguirá siendo 1. Entonces, ahí tenemos el resultado. De esa forma, vuelvo a repetir, tanto la conjunción como la disyunción son conmutativos. ¿Qué cosa significa que algo sea conmutativo? De que no me importa el orden, como allí lo manifestaron. El orden de los factores no altera el producto. ¿Ok? No altera el producto. Entonces, ojo con eso. Ya, y con esto ya vamos a terminar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y este es un concepto muy importante porque justamente esta propiedad de conmutatividad no es válida o no se presenta en el otro operador que vamos a ver, en la condicional. ¿Ok? Esto no va a funcionar en el condicional, con lo cual lo hace aún más difícil. ¿Ok? Entonces, por eso hasta cierto punto la conjunción y la disyunción es sencilla porque no me importa el orden. Yo puedo poner las proposiciones en el orden que yo sea, puede estar el valor verdadero al inicio, al final, el cero al inicio, al final, en medio, lo que sea, no me importa. Cambio en el otro operador que vamos a ver mañana, allí sí vamos a tener esos problemas. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta, alguna inquietud? Pueden levantar la mano, pueden hablar, pueden escribirla por el chat. ¿Ok? Entonces hemos ido paso a paso, como despacito por ahí, para que no haya problemas.
ese tipo de cosas. Y ojo, no es que, profesor, vamos a hacer solo ejercicios sencillos, no, vamos a ir hasta ejercicios tipo test, ejercicios en los cuales vamos a tener párrafos gigantes y también te voy a enseñar los trucos para que no tengas que hacer todo el ejercicio, simplemente eh, llegues a la respuesta correcta. ¿Ok? ¿No? Duda, control, perdón, duda, pregunta, inquietud, incertidumbre.